Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el alcohol. Empecemos. Farmacología del alcohol. El alcohol es la sustancia de abuso más consumida en nuestro país. Casi el 95% de la población reconoce haber tomado una bebida alcohólica en algún momento de su vida, teniendo lugar el primer contacto en la adolescencia. Sin embargo, el consumo diario de alcohol es menor que el consumo de tabaco y alcanza el 10% de la población. En la pirámide se muestra la frecuencia de consumo de alcohol y posibilidades de intervención. En la base se presenta la intervención primaria, en donde el 5 al 10% de la población reporta que no consume alcohol, mientras que el 65 al 70% refiere el consumo de alcohol, seguido de la intervención de la prevención secundaria, en donde el 15% tiene consumo de riesgo y el 6 al 7% presenta un uso perjudicial. Finalmente, en la cima tenemos la intervención de la prevención terciaria, en la cual el 4% de la población presenta ya una dependencia del alcohol. El alcohol de consumo habitual es el alcohol etílico o etanol, aunque en ocasiones pacientes alcohólicos y suicidas pueden tomar otros alcoholes como metílico, isopropílico, etilenglicol, que son más tóxicos. Tenemos que cada gramo de etanol supone 7.1 kilocalorías, que son calificadas como calorías vacías, al carecer de nutrientes o de vitaminas, lo que explica la frecuencia de desnutrición y déficit vitamínico en pacientes que abusan de esta sustancia. Además, se habla que las bebidas fermentadas como sidra, cerveza y vino tienen menos porcentaje de alcohol, que esto viene siendo la graduación, a comparación de las bebidas destiladas como los licores. Para cuantificar de forma sencilla el consumo de alcohol, tenemos el uso de la unidad de bebida estándar V, que equivale a 10 gramos de alcohol puro. En la tabla tenemos que un V equivale a 10 gramos de alcohol puro, los cuales podemos encontrar en una caña de cerveza de 250 mililitros, en una copa de vino de 100 mililitros y en un cupito de licor de 31 mililitros. 2V quiere decir 20 gramos de alcohol puro, en donde podemos encontrarlo en una jarra de cerveza de 500 mililitros o en una copa de combinados de 62.5 mililitros y en una copa de destilados de 62.5 mililitros. Además, tenemos la fórmula para calcular los gramos de etanol en una bebida, mediante el volumen de la bebida en mililitros por la graduación, que es el porcentaje de alcohol que contiene la bebida, por 0.8, que es la densidad del alcohol, dividido para 100. Farmacocinética. Absorción. Se da bien por vía oral, 20% en el estómago y 80% en el intestino delgado. También se puede dar por vía inhalatoria y percutánea. En cuanto a la distribución, es buena, incluyendo la difusión hematoencefálica y la fetoplacentaria. La eliminación extrahepática va a alcanzar solo de 2 a 10% por la orina o por la respiración. El resto es hepática y se realiza a través de 3 vías: la vía de la oxidación no microsomal citosólica, que es la principal, también la oxidación microsomal y la catalasa. Farmacodinamia. El etanol actúa como un depresor inespecífico del sistema nervioso central, por lo que existe un claro riesgo de potenciación con otros depresores. El consumo agudo produce una depresión funcional, en primer lugar de las funciones corticales, cerebral y cerebelosa. Cuando existe un mayor consumo, deprime el centro respiratorio y vasomotor. Va a provocar alteraciones del sueño. A nivel somático destaca su efecto diurético, cardiodepresor, hipoglucemiante y miorrelajante uterino.
Usos médicos. Los usos médicos del alcohol son limitados, siendo el principal su poder antiséptico. También se va a usar en intoxicaciones agudas por alcoholes no etílicos para desplazarlos de su unión a proteínas plasmáticas y para producir también bloqueos neurales, como por ejemplo la administración intraneural en neuralgias del trigémino. Etiología del alcoholismo. Tipos de alcoholismo, primario y secundario. Aparece antes de otros trastornos psiquiátricos el primario y este es más frecuente. Se da por dos patrones, que es el bebedor excesivo regular y el irregular. Dentro del regular, aquí se da una ingesta diaria, llegando a tolerar grandes cantidades, la embriaguez es rara, dependencia es muy frecuente. En cuanto al irregular, la ingesta episódica de grandes cantidades es de inicio precoz, la embriaguez es muy frecuente y la dependencia es menor. En cuanto al secundario, a esta se da consecuencias de una enfermedad psiquiátrica por el uso de ansiolíticos o estimulantes y a veces de curso periódico tras la alteración del estado de ánimo. Etiología del alcoholismo. Este es multifactorial e intervienen los siguientes factores como es genético, social, psíquico y relacionado con el consumo. En cuanto a los genéticos, aquí están los familiares de primer grado, los hijos de alcohólicos, la concordancia en gemelos y los estudios con polimorfismos de la longitud de fragmentos de restricción. En cuanto a los factores sociales, el alcoholismo como base de reuniones sociales, también criterio de madurez entre los adolescentes, los factores psíquicos como es el bebedor excesivo regular e irregular y el alcoholismo secundario, enfermedades psiquiátricas y factores relacionados con el consumo. Esto es de inicio a la misma edad de los no alcohólicos y también aumento del consumo en la tercera década y primeros problemas secundarios al alcohol entre los 20 y 40 años. Problemas relacionados con el alcohol. Los problemas relacionados con el alcohol son consumo excesivo de alcohol, el cual es el consumo de alcohol por encima de 25 gramos al día en mujeres y 40 gramos al día en hombres, o su equivalente semanal para consumidores no diarios, o cuando el alcohol supone un 20% o más de las calorías totales de la dieta. Alcoholismo. Este es el consumo de alcohol en cualquier cantidad que pueda producir problemas familiares, laborales, legales o físicos, incluyendo así síntomas de abstinencia y problemas temporales asociados al alcohol. Se observan en casi el 50% de los hombres. En las mujeres tienden a observarse un consumo oculto y en solitario, con inicio más tardío que en los hombres, pero con consecuencias físicas y psíquicas similares. Trastornos asociados al consumo agudo. Entre estos tenemos intoxicación aguda típica. Sus efectos dependen de la alcoholemia alcanzada y de la tolerancia adquirida previamente. El tratamiento es sintomático, soporte ventilatorio y manejo de la hipoglucemia. Si existe agitación extrema, se usan antipsicóticos o benzodiazepinas. Es necesario vigilar las complicaciones como accidentes, hipoglucemia, hipotermia, aspiración de vómito y síndrome compartimental. Y en casos extremos como el coma etílico, se precisará soporte ventilatorio. Y la hemodiálisis suele reservarse para lo que son intoxicaciones con alcoholes no etílicos. Intoxicación idiosincrásica. Es una grave alteración conductual tras ingerir dosis mínimas de alcohol con amnesia lacunar asociada. Y amnesia lacunar. No recuerda lo sucedido durante la borrachera, sin que se haya perdido el conocimiento en el transcurso de la misma, por afectación de la memoria reciente. Se puede observar en el 30 al 40% de los varones adolescentes que consumen alcohol, aunque es más frecuente en alcohólicos. Relación entre alcoholemia y efectos clínicos. Dentro de estos tenemos los siguientes niveles. Niveles de 0,3 a 0,4 gramos sobre litro. Se asocian con desinhibición conductual, disminución de la atención y del tiempo de reacción con pérdida de precisión. Nivel legal, ley de seguridad vial, de 0,5 gramos sobre litro en sangre, que es 0,25 miligramos sobre litro en aire aspirado. Conductores noveles y profesionales, 0,3 gramos sobre litro en sangre, que es 0,15 miligramos sobre litro en el aire expirado. Niveles superiores a 0,5 gramos sobre litro.
descoordinación, trastornos de la marcha, disartria, nistagmo, hipoestesia, clínica vegetativa, hipotensión, sudoración, náuseas y vómitos y riesgo de broncoaspiración. Y por último tenemos más de 3 a 4 gramos sobre litro. Depresión respiratoria como la acidosis, hipotermia, incontinencia de esfínteres, coma y muerte. Trastornos asociados al consumo crónico. Dentro de los neurológicos tenemos la encefalopatía de Wernicke, que es un cuadro de inicio agudo que se debe al déficit de vitamina B1 o tiamina en individuos desnutridos y también pueden ser predispuestos genéticamente. Siempre van a existir alteraciones oculomotoras, síntomas cerebelosos y delirium. Y este se va a tratar con tiamina. Sin embargo, este puede progresar a un trastorno amnésico de Korsakoff. Dentro de la neuropatía periférica, esta se va a producir en el 5 al 15% de los alcohólicos y este tiene causa múltiple, como el caso de déficit de vitamina B1 o una toxicidad por etanol, que puede ocasionar una polineuropatía mixta. Dentro de la degeneración cerebelosa, esta se va a presentar en el 1% de los casos, que puede ser ocasionado por una malnutrición y es de predominio vermiano. Esto quiere decir que cursa con alteraciones de la postura y de la marcha. En la enfermedad de Marcha-Fava-Bigmani es la degeneración alcohólica del cuerpo calloso y de la comisura blanca anterior, que va a cursar con demencia y con alteraciones de los movimientos. Y el temblor postural, este puede ser el dato neurológico más característico, es el temblor fino que suelen presentar y es de predominio en las manos y lengua. Y la demencia alcohólica es la primera causa tóxica de demencia que va a presentar un deterioro generalizado y no es reversible. Dentro de los psiquiátricos tenemos la psicosis de Korsakoff, que es la complicación de una encefalopatía de Wernicke en la que hay una alteración de la memoria reciente anterógrada y la capacidad de fijación. Dentro de los trastornos psicóticos inducidos por el alcohol tenemos la alucinosis alcohólica, que consiste en alucinaciones auditivas angustiantes en tipo de insultos con un nivel de conciencia normal. En cambio, la celotipia alcohólica es un tipo de trastorno que se caracteriza por delirios en los que su pareja es infiel. Y dentro de los otros trastornos psiquiátricos pueden ser síndromes depresivos, alteraciones del sueño, disfunciones sexuales y trastornos de ansiedad. Otros trastornos que se asocian al consumo crónico del alcohol son los teratógenos, dentro del cual se encuentra el síndrome alcohólico fetal. Aquí se pueden producir malformaciones faciales como los pliegues oculares epicánticos, hipoplasia de los cornetes, defectos del esmalte dental, así también como malformaciones cardíacas, dentro de ellos el defecto de los tabiques, alteraciones también de pliegues de manos y de la movilidad articular, microcefalia, retraso mental y entre otros. En cuanto a los trastornos gastrointestinales, en el esófago se puede dar esofagitis por reflujo, varices por hipertensión portal, síndrome de Mallory-Weiss por vómitos. En el estómago, gastritis aguda erosiva, que es la primera causa de hemorragia digestiva en alcohólicos, y gastritis crónica atrófica. En el intestino es frecuente la diarrea por el aumento de peristaltismo o debido a la existencia de pancreatitis alcohólica y la mala absorción, lo que junto con los malos hábitos nutricionales aumenta el riesgo de hipovitaminosis, sobre todo del grupo B. En el hígado se produce toxicidad hepática con el consumo de alcohol más de 40 miligramos día y según la OMS cantidades mayores de 20 miligramos día. Entre las alteraciones tenemos esteatosis, es la alteración hepática más frecuente con cúmulos grasos en los hepatocitos centralobulillares. La hepatitis, entre las que se encuentran la hepatitis aguda, asintomática y fulminante, siendo la hepatitis aguda la más frecuente. Y la cirrosis, que se produce en el 15% de los alcohólicos crónicos. La encefalopatía por TOCAVA constituye la causa más frecuente de alteraciones en el sistema nervioso central en los alcohólicos. Es importante buscar síndrome confusional, fetor hepático y FLAPI. Y páncreas, encontramos ahí la pancreatitis aguda y crónica. Dentro de las afecciones cardiovasculares encontramos la miocardiopatía, es la causa principal de la miocardiopatía dilatada, arritmias e hipertensión. En el sistema hematopoyético, cursa con un aumento del volumen corpuscular medio con anemia leve, leucopenia y disfunción de leucocitos, así como trombocitopenia y falta de agregación plaquetaria reversible con la abstinencia. En otros órganos y sistemas nos encontramos en afecciones endocrinas, que se produce una hipercortisolemia, descenso de la ADH inicialmente, con tendencia a la sobrehidratación compensatoria, descenso de T3 y T4. Y en afecciones urogenitales
puede cursar con amenorrea y atrofia testicular. Desintoxicación y síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia aparece al cesar o disminuir el consumo de alcohol y se presenta aproximadamente a las 5 o 10 horas de haber suspendido el consumo de esta sustancia. Se presenta con sintomatología variada tanto sistémica como psicológica, dentro de las cuales se pueden mencionar temblores en las manos, hipertermia, insomnio, delirium tremens, alucinaciones, ilusiones, delirios e incluso convulsiones. Para el abordaje de la desintoxicación, tenemos que tener en cuenta las manifestaciones clínicas que el paciente presente, dentro de las cuales tenemos las formas leves. En el tratamiento de las formas leves, este puede serlo llevado ambulatoriamente. Por lo general, se van a utilizar benzodiazepinas de vida media larga, como el diazepam. También se puede utilizar la tiaprida, que es un antipsicótico para evitar las convulsiones. En el caso de ser necesario, se decide el ingreso hospitalario del paciente para continuar con hidratación, utilización de vitaminas del complejo B y, en el caso de ser necesario, la utilización de sedantes, sobre todo en pacientes que tengan un síndrome de abstinencia grave, patologías orgánicas o psiquiátricas graves y ausencia del soporte familiar. El apoyo farmacológico se ha basado tradicionalmente en los interdictores, fármacos inhibidores del aldehído deshidrogenasa, que producen a pocos minutos de la ingesta de alcohol una acumulación de acetaldehído con importantes efectos histaminérgicos, como son intensa sensación de malestar, ahogo, náuseas, hipotensión, taquicardia, palpitaciones, vértigo y visión borrosa, que duran entre 30 y 60 minutos. Estos fármacos están contraindicados en pacientes con patología somática grave y en mujeres embarazadas. En los últimos años han surgido nuevos tratamientos, fármacos anti-craving o anti-anhelo, basado en los avances en neurobiología de las dependencias. Los antagonistas opioides, naltrexona, nalmefeno, son los más utilizados y parecen disminuir la tendencia a la recaída que se asocia a la pérdida de control tras un consumo puntual. El acamprosato es un modulador GABA-glutamato con efecto anti-craving en alcoholismo, sobre todo en el deseo que aparece antes de beber nada, desencadenado por estímulos ambientales, aunque apenas se usa. Otros preparados empleados como anti-craving, aunque sin autorización oficial, son tiaprida, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los modernos anticonvulsivos topiramato y gabapentina. Deshabituación y rehabilitación. Una vez superada la desintoxicación, es decir, una vez pasada la abstinencia, los fármacos sedantes no están indicados en la mayoría de los pacientes y existe riesgo de dependencia en el caso de uso crónico. Las terapias psicosociales son la base del tratamiento a largo plazo, pero no es tampoco el tratamiento intrahospitalario más adecuado que el ambulatorio. En cualquier caso, suele ser necesario un seguimiento prolongado. El modelo transteórico o teoría de los estadios del cambio de Prochaska y Di Clemente, desarrollado inicialmente para el tratamiento de tabaquismo, es uno de los más aplicados para todo tipo de comportamientos adictivos. En él se describen 5 etapas en el proceso de cambio de conducta: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento, que pueden culminar en una remisión estable o en una recaída. Pronóstico. Si no se abandona el consumo de alcohol, la esperanza de vida se acorta a 15 años. La muerte se produce por cardiopatías, cáncer, accidentes y suicidio. Al año de tratamiento, el 60% de los alcohólicos de clase media mantienen la abstinencia, siendo preciso un seguimiento estrecho durante este año.